Desde el principio la campaña informativa de Occidente ha estado dirigida a persuadir de que todo el problema estaba en la persona del presidente. ¿Y eso por qué? Porque querían que se tuviera la impresión de que el problema sirio se reduce a un solo individuo. En consecuencia, la reacción natural de la gente frente a esta propaganda era suponer que si toda la cuestión es cosa de una persona, de ninguna forma ésta puede hallarse por encima de los intereses nacionales y debe marcharse, y que en este caso todo estaría resuelto. Así es como lo simplifica todo Occidente. Sin embargo, lo que en realidad sucede en Siria es semejante a lo que viene sucediendo en toda la región. Fíjese en lo que pasó en los medios de comunicación occidentales al principio de las revueltas en Ucrania. Para ellos, el presidente Putin pasó de ser amigo a enemigo de Occidente, un zar, un dictador que reprime a la oposición rusa, que accedió al poder de forma antidemocrática, sin importar que fuera elegido en unas elecciones democráticas aceptadas por Occidente. Hoy, para ellos, esto ya no es una democracia. Así es la campaña de información occidental. Se dice que cuando se vaya el presidente las cosas irán mejor. Pero eso, de hecho, ¿qué significa? Para Occidente significa que mientras siga siendo presidente, ellos seguirán apoyando el terrorismo, porque han convertido en una prioridad el cambio de dirigente de los llamados regímenes de Siria, Rusia y otros países. Y es que Occidente no admite socios ni estados soberanos. ¿A qué se reducen sus aspiraciones por lo que respecta a Rusia, y a Siria, y a Irán? Se trata de estados soberanos. Les gustaría quitar a una persona y poner en su lugar a otra que actúa en interés de Occidente, y no en el de su propia patria. En lo que atañe al presidente, llega al poder con la conformidad de su pueblo, por medio de un proceso electoral, y si se va, lo hace a petición de su pueblo, y no por decisión de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la Conferencia de Ginebra o del Memorando de Ginebra. Si el pueblo desea que se quede, el presidente se quedará. Esa es mi postura principal. Señor Assad, el conflicto bélico se ha prolongado durante más de 4 años. Usted probablemente a menudo analiza lo acontecido y vuelve la mirada al pasado. Desde su punto de vista, ¿hubo algún momento decisivo en el que comprendiera que la guerra era inevitable? ¿Quién puso en marcha los engranajes de esta guerra? ¿La influencia de Washington, sus vecinos de la región de Oriente Medio o sus propios errores? ¿Hay algo que lamente y que desearía cambiar si fuera posible volver atrás en el tiempo? Cualquier gobierno comete errores. Sucede probablemente todos los días. Pero estos errores no son fatídicos, sino más bien una cuestión cotidiana. ¿Qué errores han podido conducir a lo que ha sucedido en Siria? No suena lógico. Tal vez se sorprenda cuando le diga que de los acontecimientos previos a la crisis siria, el más decisivo fue la guerra del 2003 en Irak, cuando el país fue invadido por Estados Unidos. Nosotros estuvimos totalmente en contra de esa agresión, ya que entendíamos que como resultado de esa guerra, Irak se desgarraría en facciones confesionales. Al oeste tenemos el Líbano, un país dividido por diferentes confesiones. Y nosotros comprendíamos perfectamente que todo esto nos influiría. Por ello, el origen de esta crisis se encuentra en aquella guerra que desgarró Irak en base a identidades religiosas, algo que en parte se ha manifestado en la situación de Siria y que ha hecho más sencilla la tarea de instigación de discursos violentos entre distintas confesiones en Siria. Por otra parte, aunque no tan decisivo como el anterior, otro acontecimiento importante fue el del apoyo oficial que Occidente brindó a los terroristas en Afganistán a principios de los años 80, a los que denominaron combatientes por la libertad. Más tarde, en el 2006, en el Irak tutelado por Estados Unidos, apareció el Estado Islámico, al que Washington no combatió de ningún modo. Todos estos factores en su conjunto pusieron las condiciones para el comienzo de los desórdenes con el apoyo de Occidente, de los estados financiados del Golfo Pérsico, especialmente de Qatar y Arabia Saudí, el respaldo logístico de Turquía, especialmente teniendo en cuenta que Erdogan pertenece ideológicamente a la Organización de los Hermanos Musulmanes y, en consecuencia, cree que un cambio en la situación de Siria, Egipto e Irak
significará la fundación de un nuevo sultanato, no otomano, sino perteneciente a los hermanos musulmanes, que se extenderá bajo el mandato de Erdogan del Atlántico al Mediterráneo. Todos estos factores llevaron la situación al punto en el que nos encontramos. Una vez más, subrayaré que puede haber errores y fracasos, pero estos no explican nada. De otro modo, ¿por qué no se dan revoluciones en los países del Golfo Pérsico, especialmente en Arabia Saudí, que no tienen idea de lo que es la democracia? Creo que es algo lógico.